Gracias, señor presidente. Pues se me hacía raro, presidente, que usted no me diera la palabra porque usted ha sido un demócrata en toda esta legislatura y a usted hay que hacerle ese reconocimiento. Me parece que faltaron cosas muy importantes en esta legislatura, sobre todo control político. Ahorita decía el senador Carlos Fernando Galán que cómo así que nosotros aprobamos aquí un endeudamiento de $13.000 millones, donde 500.000 millones son para liquidar a Caprecom y no se ha hecho el debate de Caprecom. Aquí hizo el senador Robledo un debate muy importante sobre Saludcop y eso no llegó a ninguna parte. Hay muchos temas muy importantes, el escándalo de la Fiscalía y cómo allí derrochan el dinero de los colombianos y favorecen contratistas. Bueno, la tristemente célebre experiodista o periodista Natalia Springer. Uno ve pues por todas partes despilfarro sin control en este gobierno de Juan Manuel Santos. Presidente, y digamos que estaba un poco mortificado porque no me diera la palabra porque yo tenía unas cositas que decirle aquí, era el ministro de Hacienda, para decírselas ahí, pero bueno, uno tiene que, como dicen en mi tierra del abogado del sombrero, hablar así sea que el ministro ya no está, porque aquí vino, dijo 3 mentiras y se fue. Senador Roy Barreras, senador Roy, yo le doy una recomendación, yo pongo mucho cuidado a los ministros, a los funcionarios, a los senadores. Una recomendación, usted que es presidente del partido de la U. El colombiano más parecido a Juan Manuel Santos que hay en este territorio se llama el ministro Cárdenas. Le voy a decir por qué no, para que, como usted está hablando de candidatos presidenciales, para que se lo lleve, es el más parecido. Oiga, le voy a decir por qué. Mienten y no se ponen colorados. Aquí vino y nos dijo una sarta de mentiras, que esta nación estaba volando. Mejor dicho, Suecia es una pendejada al lado de Colombia. Y tiene otra cosa que también tiene Santos, y ese es el comportamiento dictatorial. Yo soy el dueño. Claro, él es el dueño de la chequera como Santos. No, él es el que le gira los cheques al dueño de la chequera. Entonces manejan esa prepotencia y esa petulancia. ¿Con qué prepotencia y petulancia se despachó hoy aquí el ministro de Hacienda y desconoció cualquier cosa que quisiera decir la oposición? Únicamente oyó a sus aduladores que los tiene aquí por camionados, pero cuando tenía que oír las verdades de la crisis que padece este país, salió y se fue. Como se van los que se creen dueños del Estado, los dueños de la chequera, los dueños de la mermelada. Por eso le importó un pito lo que quisiéramos aquí decir nosotros. Por eso, senador Roy Barreras, si usted quiere un sucesor para Juan Manuel Santos, igualitico a él, es el ministro Cárdenas. Pero mire, presidente, quería decirle todo esto al ministro, es por lo siguiente. Presidente Uribe, ¿qué hubiese pasado en su gobierno si Oscar Iván Zuluaga, como ministro de Hacienda, hubiera tenido un hermano con más de 10.000 millones en contratación en el gobierno, en su gobierno? Eso era lo que le quería yo decir al ministro Cárdenas Santamaría. Habría sido un gran escándalo. Oscar Iván Zuluaga en el gobierno del presidente Uribe, ministro de Hacienda Oscar Iván, con un hermano llenándose los bolsillos. Habría sido el escándalo. Pero en el gobierno del todo vale, donde los contemplados son los narcoterroristas de la FARC, donde les dan de todo a los peores, aquí todo vale. Eso era lo que le iba a decir al ministro. Y mire, como es muy largo el cuento, métanse ustedes a las 2 orillas. Cojan la publicación de hace 2 días de William Calderón, un paisano mío, periodista caldense, que trabaja en La Hora de la Verdad de Fernando Londoño, para que miren el listado de contratos del hermano del ministro Cárdenas, que entre otras cosas lo nombraron en la comisión que tiene que hacer las investigaciones de la policía y es contratista de la policía, como todo lo de Santos. Y ni se pusieron colorados. Óigame, miles de millones. La señora amiga del fiscal
Es un boy scout al lado del hermano del ministro. Come paletas esa señora. Eso es lo que le iba a decir yo aquí al ministro de frente, a ver si contesta alguna cosa en esa soberbia que se maneja ese señor, que cuando entra a este Congreso levita. Levita. Senador Roy Barreras, ahí le queda pues la hoja de vida perfecta para el candidato, para el próximo candidato presidencial de su glorioso partido de la U. Y quiero decirle, senador Barreras, que el único partido uribista original es el que lidera el presidente Álvaro Uribe Vélez, que aquí lo puede ver usted dirigiendo su bancada. Es decir, el Partido Centro Democrático a estas alturas de la vida, y siguen engañando con el cuento de que el partido de la U es el partido de Uribe. Faltaba más, y en este recinto, y usted lo dice y tampoco se pone colorado. Gracias, señor presidente.